¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Nosotras que estamos buenísimas. Y esto, que está buenísimo. Es el momento de la voladura del último resquicio de Compostilla 2 en el Bierzo, la única chimenea de la antigua central térmica que quedaba en pie, 82 metros de altura. Ha sido derribada este mediodía con 360 kilos de dinamita. Buenas tardes, también hoy seguimos muy pendientes de las reuniones del PP con los grupos parlamentarios. Si ayer Vox abrió la ronda de negociaciones, hoy le toca al resto. Primero los partidos minoritarios. ¿Qué sabemos a esta hora? Lidia Bartolomé. Sí, los primeros en reunirse han sido los representantes de Soria. Ya a su salida, Ángel Ceña se ha mostrado muy tajante. Ellos no van a dar su voto a cambio de nada. Por eso pedirán, por ejemplo, una ley de despoblación. Por su parte, por Ávila se ha mostrado abierto al diálogo, aunque siempre van a priorizar las necesidades de la provincia y que haya estabilidad. A esta hora no sabemos si ha comenzado ya el pleno en el Congreso que debate el decreto de las medidas de ayuda por la guerra de Irán. Todo apunta a que el Gobierno podrá sacarlo adelante. Diego Cano. Sí, salvo sorpresa, el Congreso va a convalidar esta tarde ese Real Decreto de medidas anticrisis gracias al apoyo del bloque de investidura y a las abstenciones de Podemos y PP, que hace poco más de una hora despejaba la incógnita de su voto. Han anunciado que, a pesar de que exigen más medidas al Gobierno, van a abstenerse. La reducción de impuestos por las ayudas de la guerra de Irán repercute de forma negativa en las comunidades autónomas. Castilla y León dejará de recibir 117 millones de euros. Un esfuerzo importante, dice la Junta. Noemí Morante. Y a pesar de ese esfuerzo impuesto por el Gobierno, la Junta no descarta activar medidas propias autonómicas para ayudar, por ejemplo, a los sectores productivos y agrícolas de Castilla y León. De momento no hay más detalles, aún están analizando. Castilla y León es la comunidad autónoma con más accidentes con patinetes eléctricos. Desde enero es obligatorio asegurarlo e inscribirlo en la DGT. La web, sin embargo, está colapsada y algunas ciudades han decidido no multar. Y el tiempo ha cambiado en las últimas horas. Nos espera una tarde despejada, pero atención porque vamos a notar un notable descenso en las temperaturas. Sergio. Poca nubosidad por lo general en nuestra comunidad, Antonio, aunque seguirán esas precipitaciones débiles al noreste de Burgos, pero sin duda lo que más notaremos hoy será ese importante descenso de las temperaturas. No pasaremos de los 8 grados en capitales como Soria y como Burgos, todo esto con aire de norte que siempre deja la sensación térmica un poquito más baja. Ciberataque virtual a un país que tienen que parar con sus ordenadores los alumnos de la Universidad de Valladolid. Es un ejercicio de la OTAN que en los próximos días también van a realizar informáticos reales del ejército. Segundo día de reuniones entre el Partido Popular y los grupos políticos con representación en las Cortes. Después de Vox, hoy el turno ha sido para Soria ya y por Ávila. ¿Qué conclusiones tenemos hasta el momento, Lidia? Pues de la primera reunión que ha sido con Soria, ya a su salida Ángel Ceña la ha definido como muy cordial. Dice que han hablado de los temas que preocupan a la formación soriana como la despoblación o la sanidad. También se ha referido al futuro gobierno de Castilla y León. Dice que ese acuerdo lo van a decidir en Madrid y que la reunión de ayer de Mañueco y Pollán era puro teatrillo. Además, también se ha mostrado tajante. Su voto no lo van a dar a cambio de nada. Van a pedir, por ejemplo, una ley de despoblación. Si a Soria ya le llaman para negociar por cuestiones importantes para Soria, pues acudiremos. Pero no vamos a dar un voto, ni siquiera una abstención, ni el día 14 ni después, a cambio de nada. Eso que quede claro. Y yo sé que me preguntaréis por la mesa de las Cortes, pero de momento nadie ha movido ficha. Los siguientes en reunirse han sido los representantes de Por Ávila. Pedro Pascual también ha calificado esa reunión de muy cordial. Ha asegurado que le ha pedido a Alfonso Fernández Mañueco que esta legislatura se recupere la normalidad y que haya estabilidad. Ellos dicen que siempre van a priorizar las necesidades de la provincia de Ávila, pero cree que esta legislatura, estos partidos minoritarios van a ser muy relevantes, por eso se abren al diálogo. Estamos abiertos al diálogo,
a llegar a acuerdos y lo que nos interesa sobre todo es que, bueno, pues que sea una legislatura de 4 años larga y estable. Entonces, en ese sentido, nuestro apoyo y abierto, como digo, a todo el diálogo. Esta tarde continúan esas reuniones. A las 4, turno para la UPL y a las 5:30 para el Partido Socialista. Carlos Martínez ha calificado estos encuentros de sainete y de cortina de humo. Una nueva cortina de humo desde la absoluta consciencia que tenemos todos los castellanos y todos los leoneses, ¿no? que esto se está negociando en otro sitio, que es Madrid quien manda, que es Génova y que es Abascal y Feijóo los que están marcando los tiempos, las formas, los acuerdos, los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro, ¿no? Y por tanto estamos en manos de alguien ajeno a Castilla y León, y eso es un absoluto drama bajo mi punto de vista, ¿no? Y por tanto esto, bueno, entra dentro del sainete con el cual entretenernos. El secretario general de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, se ha pronunciado también sobre la conformación de un nuevo gobierno en Castilla y León. Considera que no funcionaría un nuevo pacto entre PP y Vox. Un gobierno de coalición PP-Vox no funciona. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Es volver a tropezar en la misma piedra. Es volver a generar problemas, a no resolver precisamente los problemas reales de la comunidad. Según recoge hoy una encuesta para el Diario de León, cerca de la mitad de los encuestados prefiere que Vox no entre en el gobierno de Castilla y León ni en los de Extremadura y Aragón. Para facilitar la investidura creen que la mejor opción es que el PSOE se abstenga, una muestra que también refleja una subida del PP en el caso de que hoy se celebraran elecciones generales. 11 días después de los comicios autonómicos en la comunidad y en plena primera ronda de negociaciones, más del 44% de los encuestados de una muestra de 1.000 personas considera que Vox no debe entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón. Para facilitar la investidura, en torno a un 47% apuesta por un ejecutivo del Partido Popular en solitario, teniendo que abstenerse el PSOE para ello. Tan solo un 28% aprueban una coalición de PP y Vox. Y es que este 15 de marzo ha tenido consecuencias positivas para el partido de Fernández Mañueco, según avalan el 47% de los encuestados. También para Vox, con cerca de un 32%, mientras que un 36% apuntan que para el PSOE han sido negativas. Si hoy se celebrasen elecciones generales, esta muestra, realizada entre el 19 y el 23 de marzo, le da la victoria al PP con una horquilla de mejora de entre 6 y 10 escaños más que los obtenidos en 2023. Vox también mejoraría resultados en más de 20 escaños. Aunque se mantendría como tercera fuerza, junto al PP sumarían la mayoría absoluta. El PSOE sufriría una caída de hasta 14 diputados, pero no son los únicos, pudiendo quedarse la representación de Sumar en tan solo 6 u 8 escaños. Donald Trump insiste en que Irán debe negociar y les advierte de que más les vale ponerse serios pronto antes de que sea demasiado tarde. El presidente de Estados Unidos lo ha dicho en sus redes sociales mientras siguen las hostilidades. Israel asegura que ha matado al jefe de la Armada iraní, el responsable del cierre del estrecho de Hormuz. Ya nos acercamos a la cuarta semana de la guerra con el mundo, tratando de lidiar con sus consecuencias. El Congreso de los Diputados tiene que votar hoy el decreto del Gobierno para paliar los efectos del conflicto. Madrid, Diego Cano. Sí, y tras mantener el PP la incógnita sobre su voto durante estos últimos días, los populares han anunciado, lo han hecho hace poco más de una hora, que van a abstenerse ni a favor ni en contra, aseguraban en un comunicado, ya que el Real Decreto incluye medidas propuestas por ellos, pero no son suficientes para Génova. Sánchez ha apelado hoy al patriotismo, ha dicho, de los diferentes grupos parlamentarios para sacar adelante ese Real Decreto anticrisis que incluye rebajas fiscales y ayudas energéticas por valor aproximado de 5.000 millones de euros. Un Real Decreto que, salvo sorpresa mayúscula, saldrá adelante, va a ser convalidado esta tarde por el Congreso con el apoyo del bloque de investidura. Estamos en un momento en el que la política se reduce a lo esencial y es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado y, si me permiten, hasta incluso el verdadero patriotismo. Es un decreto que se queda corto y que a pocos días, a pocas semanas, ya no va a surtir efecto porque va a ser insuficiente para el conjunto de los españoles. Las reducciones en los impuestos del IVA, hidrocarburos y electricidad van a afectar a las comunidades autónomas. La Junta ha destacado hoy el esfuerzo que va a suponer para las arcas de Castilla y León. Noemí.
El portavoz de la Junta ha explicado que de los 191 millones de euros que suponen las rebajas fiscales planteadas en el decreto del Gobierno, 117 los aporta la Junta y los 74 restantes el Ejecutivo Central, porque una parte importante de la recaudación de los impuestos implicados en ese decreto va a las comunidades autónomas. Fernández Carriedo ha añadido que a pesar de ese esfuerzo que va a suponer para Castilla y León, desde la Junta están estudiando implementar medidas complementarias propias autonómicas para ayudar a los sectores más afectados. Y a pesar de eso, de que el mayor esfuerzo es de las comunidades autónomas, nosotros sí estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional en los sectores productivos y también en el caso del sector agrícola. No en términos, lógicamente, de las competencias de ámbito nacional, aunque sean fondos autonómicos, que tengan que ver con el precio de los combustibles, pero en otras cuestiones que puedan ser de su ayuda, sabiendo las dificultades que están atravesando. Volvemos a hablarles del decreto del Gobierno central, que ha introducido otro cambio que afecta en este caso a las empresas. Recorta el plazo de implantación de los planes de movilidad sostenible en el trabajo. Las compañías con más de 200 trabajadores los tienen que tener listos en diciembre. Acudir en bici al trabajo, compartir coche con compañeros con el mismo horario o cargar el vehículo eléctrico en el parking de la empresa. Es lo que llamamos movilidad sostenible, pero en el ámbito laboral. Hay empresas que ya han avanzado en este terreno. Y más que tendrán que avanzar, porque para que esas acciones tengan éxito, las empresas tienen que poner de su parte con planes propios de movilidad sostenible. Y esos planes hasta ahora eran voluntarios, pero para las que tengan 200 trabajadores o 100 por turno van a ser obligatorios. Y no para finales de 2027, como estaba previsto, porque por la crisis de Irán ese plazo se ha adelantado un año. Lo primero, concienciar a las personas y concienciar a las empresas, que necesitamos un cambio de modelo en el movimiento de las personas trabajadoras. Autobuses lanzadera, aplicaciones para conectar a los empleados y también más teletrabajo. Son otras acciones que también pueden formar parte de estos planes, cuyo gran objetivo no es otro que reducir las emisiones y la dependencia energética. Como siempre, al principio puede haber un sobrecoste, pero al final se traduce en una inversión que sí va a ser ventajosa tanto para empresas como para trabajadores. En Castilla y León se calcula que más de 180 empresas, incluido el sector público, tendrán que tener estos planes. El juicio por el llamado caso Mascarillas comienza en 12 días. Hoy El Español publica una noticia que apoya la implicación de José Luis Ábalos en tramas de corrupción. El constructor investigado José Ruz habría alquilado una vivienda para el exministro socialista tras haber recibido 125 millones de euros en adjudicaciones por parte del Ministerio de Transportes. El piso habría sido utilizado para citas, fiestas y reuniones con empresarios y altos cargos del gobierno. Un último apunte en clave política. Ha fallecido a los 86 años de edad Manuel Estella. Salmantino de nacimiento, fue procurador en las Cortes de Castilla y León durante 2 décadas y presidió el Parlamento 12 años. Mañana será enterrado en su ciudad natal. Las banderas de entrada al hemiciclo lucen hoy crespones negros en recuerdo de quien fue el presidente más longevo de la institución. Procurador desde la primera legislatura, Manuel Estella asumió la presidencia del Parlamento en la tercera y la ostentó también en la cuarta y en la quinta. 12 años al frente del Legislativo entre 1991 y 2003, en los que se consolidó la autonomía con la aprobación de 2 reformas de su norma básica, de la que Estella hablaba así. Se ha mostrado eficaz y provechoso y que ahora, como entonces en Tordesillas, nos sigue exigiendo un esfuerzo para con el pueblo al que representamos. Abogado del Estado de profesión, desarrolló su carrera en Lugo, Oviedo, Salamanca y Zamora, antes de ejercer en exclusiva la presidencia de las Cortes, y en su hacer siempre abogó por el diálogo y el consenso. Que me parecen indispensables en la vida parlamentaria para conseguir un desarrollo político y social acorde con las verdaderas necesidades y los auténticos deseos del pueblo al que representamos. El presidente de la Junta ha resaltado que fue un servidor público ejemplar y se ha mostrado apenado por su fallecimiento. Las Cortes guardarán este viernes un minuto de silencio en su memoria.
Castilla y León se sitúa a la cabeza en accidentes con patinetes eléctricos. En 2025 aumentaron en todo el país casi un 39%, con 549 siniestros y 19 fallecidos, entre ellos peatones y un motorista. Por cierto que desde enero es obligatorio asegurar el patinete e inscribirlo antes en la DGT, pero los fallos del registro obligatorio está haciendo que algunas ciudades como Valladolid hayan decidido no multar. Los patinetes tienen que estar asegurados. Es obligatorio tener seguro. Desde finales de enero, cuando el Ministerio aprobó el nuevo registro de patinetes eléctricos. Tanto si circulas como si no circulas. De hecho, las multas son diferentes. Antes de asegurarlos, hay que registrarlos también en la página web de la Dirección General de Tráfico, donde nos pedirán la ficha técnica con sus características. La Dirección General de Tráfico te envía un certificado de matriculación, que con ese certificado es que con el que accederías, con el que irías a un manipulador de placas de matrícula, de cualquier tipo de ferretería, cualquier sitio habilitado, y te facilitarían la placa de matrícula. Tras pagar una tasa nos darán un certificado, pero cuidado porque si el modelo es anterior a 2024 no tendremos ese certificado y por lo tanto no podremos asegurarlo y circular con él. Pero para no dejar fuera de juego a miles de usuarios, la DGT permitirá regularlos hasta 2027. Lo mejor es dirigirse al fabricante y que el fabricante diga cómo podemos identificar un vehículo anterior al año 2024. El problema es que sin registro no hay seguro y en las últimas semanas la página está saturada por una avalancha de solicitudes. Ha habido un determinado colapso, entonces es difícil que todos a la vez, se ha hecho muy complicado que lo puedan obtener. Entonces, por parte de la DGT sí que se nos ha informado pues, que en un principio pues, que dejemos un poquito de margen de tiempo. La edad mínima para poder conducirlos es 16 años, aunque el tomador del seguro tendrá que ser mayor de edad. 10 familias leonesas han recibido este mes la llamada que nadie quiere descolgar por un atropellado. Lamentablemente, algunos engrosan la lista negra. Un joven de 31 años y una mujer fallecidos el mismo día. Por eso queremos saber si el aumento de los atropellos es solo mala suerte o es que las ciudades se han vuelto hostiles para aquellos que caminan. Caminar por León se ha vuelto peligroso. Una decena de atropellos solo en marzo. El efecto zombie, vamos pensando en nuestras cosas y perdemos lo que es la atención correcta en la conducción. Intentamos cruzar este paso de cebra y hasta 2 vehículos ignoran la prioridad peatonal. Me da tiempo y no, muchas veces me cuelo y reconozco que la culpa es mía. Somos imprudentes. Llegas al semáforo, te ven y arrea más fuerte. Pero no solo falla el motor, miren a los que caminan. Bienvenidos a la era del peatón tecnológico. Cruzan sin despegar la vista de la pantalla o en rojo. Una cosa es que tengas el derecho a cruzar y otra cosa es que vayas a cruzar sin mirar. O sea, tú cuando te tiras al paso de peatones, la infracción la estás cometiendo tú como peatón. Llevamos unos minutos grabando y la fatalidad vuelve a ocurrir. Esta mujer tirada en el suelo acaba de ser atropellada. Nerviosa, a pocos metros la conductora. Intentar aislarle para luego tomarle una manifestación. Después requiere lo que es una investigación para saber las responsabilidades de cada persona. Que la sociedad se conciencie del tremendo drama que son los siniestros de tráfico. En los últimos 10 años, 22 leoneses atropellados. Un riesgo con resultado fatal que se dispara de noche. En el doble carril, que tú paras y viene el otro y se lo lleva por delante. Ahora es tan habitual esto o más que la alcoholemia o drogas. Informamos a la familia, que ese es el trabajo más desalentador a lo que nos dedicamos. La pregunta ahora es si las soluciones llegarán antes del próximo frenazo en seco. Las dolencias digestivas y respiratorias fueron de nuevo en España la causa de hospitalización más frecuente en 2024. También en Castilla y León, que lidera la tasa de morbilidad por este tipo de enfermedades. Nuestra comunidad, además, es la cuarta con el mayor número de altas hospitalarias. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Hoy Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años, va a recibir la eutanasia que lleva casi 2 años esperando, porque su padre ha intentado impedirlo en los tribunales. Finalmente cuenta con el aval de la justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Noelia, que tiene una discapacidad del 74% y que ya intentó suicidarse tras ser violada en Manada, recibirá los fármacos en la habitación de su casa a las 6 de la tarde. La ley de derecho a la eutanasia lleva 5 años en vigor. El próximo 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Este año, bajo el lema Menos juicios y más apoyos, se estima que en Castilla y León hay cerca de 25.000 personas con trastorno del espectro autista. Desde su federación piden dotar de financiación específica el Plan de Acción TEA de Castilla y León, ampliar y mejorar las infraestructuras especializadas, impulsar el empleo e incrementar las plazas concertadas y las ayudas.
Más datos. El 73% de la población cree que es importante tener pareja para ser feliz y más de 85% le da mucha relevancia a la independencia económica dentro de la relación sentimental. Son datos de un estudio sobre sexualidad, hábitos y opiniones elaborado por el CIS. La mayor parte de los encuestados considera que las relaciones son ahora más inestables que hace 50 años. La economía española ha crecido un 2,8% en 2025, 7 décimas menos que en 2024. En el último trimestre aceleró 2 décimas hasta el 0,8%. El consumo de los hogares y la inversión fueron los motores económicos durante el año pasado. La Unión de Campesinos y Unión de Uniones sigue con su calendario de movilizaciones para intentar sustentar el precio de la leche. En el aparcamiento de un supermercado segoviano han vuelto a derramar, como ven, varias garrafas de leche al asfalto porque prefieren tirarlo, dicen, a firmar contratos que suponen producir a pérdidas. Lamentan la falta de control de la ley de la cadena alimentaria y las mentiras que la industria cuenta, según ellos, a los ganaderos para firmar contratos antes del 1 de abril. Dicen que las cuentas no les salen. Con esta subida de costes nos estamos yendo a los 60 céntimos y con las ofertas de la industria vamos a cobrar por el litro de leche entre 45 y 48 céntimos. Estamos hablando de que podemos llegar a perder entre 15 y 17 céntimos el litro de leche. El relevo generacional siempre es un reto en el sector primario. Desde 2020, el programa Cultiva del Ministerio de Agricultura ofrece a los jóvenes formación práctica en explotaciones modélicas. Hemos conocido la experiencia de uno de ellos en una granja ecológica de ovejas churras situada al norte de Burgos. Guillermo tiene 21 años y ya sabe que su futuro está en la agroganadería. Estos quesos se elaboran con leche de oveja, de su propia producción. Con experiencia en la explotación de su familia en Palencia, esta semana se ha formado en esta granja ecológica de Barcina de los Montes. Toda la gestión que tienen desde el principio del ciclo hasta el final, elaborando los quesos y con los lechazos llevándoles a matadero ellos mismos, y cómo lo gestionan desde el principio hasta el final de que lo venden al consumidor. Durante 5 días y 7 horas diarias ha aprendido en esta explotación modélica desde el cuidado del ganado hasta la producción y venta de queso y lechazo. Tiene muchas ganas de aprender y mucha curiosidad y eso es muy interesante. Y luego él, bueno, pues de lo que aprende, si puede hacer algo en su sitio, en su casa, en su agricultura, pues bueno, saber siempre es bueno saber. Unas prácticas que forman parte del programa Cultiva del Ministerio de Agricultura. Están aprendiendo de los mejores y eso hace que esa transferencia de conocimientos no se pierda, que la puedan aportar a su propia explotación. Ahora Guillermo incorpora la experiencia de los mejores. Seguir con la agricultura familiar y cambiándola ahí un poco y introduciendo nuevos sistemas o nuevos métodos para mejorarla y ahorrar costes. Para forjar su futuro en el medio rural. La última chimenea de la central térmica de Compostilla 2 ha sido derribada hoy en una segunda voladura después de que parte de la estructura quedara en pie tras el intento del pasado 12 de febrero. La operación, ejecutada por Endesa, se ha llevado a cabo con 365 kilos de explosivo. Con este último derribo se completa definitivamente el desmantelamiento de la central, poniendo fin a uno de los símbolos más reconocibles del pasado industrial del Bierzo. Renfe bloquea la venta de billetes de la conexión directa entre Salamanca y Barcelona a partir del 7 de abril. Todo hace indicar que planea eliminar esta frecuencia, que solo llegaría hasta Zaragoza, obligando luego a tomar un transbordo en AVE. La medida ha cogido por sorpresa a los viajeros. El inicio de muchos desplazamientos con motivo de las vacaciones universitarias ha coincidido con la noticia de la retirada de la conexión directa entre Salamanca y Barcelona en un plazo de 2 semanas. Una conexión que también cubre otros trayectos en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Aragón y que en 2 semanas se convertirá únicamente en un viaje hasta Zaragoza, momento en el que habrá que tomar un tren, un AVE, para llegar hasta la ciudad condal, y también se cambia el horario de la frecuencia, pasa de ser de las 12:28 del mediodía a las 7:20 de la mañana. Los usuarios critican que se han bloqueado la venta de trenes de regreso a partir del 7 antes de anunciarse oficialmente la medida, y además consideran que la pérdida de la conexión directa siempre es una mala noticia. Si nosotros tomamos un solo bus, ¿por qué vamos a hacer transbordo? Tiene que mantener esta línea. ¿Qué sabe cuánto tiempo se pierde en esperar el otro tren para volver a tomar?
tiempo, pasaje, todo se pierde. Bueno, es que no nos aparece... Tú al buscar los trenes no te aparece este tren. Entonces no sabíamos si lo iban a quitar del todo o... Realmente ahora hacia la vuelta, cuando venimos hacia aquí, hacia Salamanca, suele ir más lento, suele ir con más retrasos. Ya saben que el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados para evitar el cierre de la estación de esquí de Navacerrada, en Segovia. La Junta de Castilla y León ha hablado hoy del asunto. Dice que el impacto va a suponer un importante retroceso. Noemí Morante. Desde la Junta piden al Gobierno que reconsideren esta medida de cierre y también demandan explicaciones de por qué se opta por cerrar esta estación en concreto, que tantos beneficios en términos económicos aporta a nuestra comunidad y también a la Comunidad de Madrid. No entendemos que dentro de las que existen en España, que son muchas, se haya fijado exclusivamente en una que beneficia a nuestra comunidad autónoma y también a la Comunidad de Madrid, que es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio. 80 estudiantes y profesores de informática y telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid participan hoy en un interesante reto. Lo organiza la OTAN y se llama Lock Shields. Se trata de la simulación de un ciberataque a un país que estos jóvenes deben intentar frenar. Es un juego que tiene mucho de verídico porque en unos días lo llevarán a cabo fuerzas militares reales. Esta es la situación. El ficticio país de Crimsonia ciberataca a la imaginaria nación de Berilia. Y estos estudiantes de informática y telecomunicaciones son parte de su defensa. El ataque son intentos de entrar en los sistemas informáticos del país y lo que hacemos en la parte de la defensa es mantener el gobierno, el ejército y un sistema de energía y de comunicaciones, para que sería el funcionamiento de un país. Como este, 16 equipos de varios países europeos luchan contra los ataques que les lanzan, en esta ocasión desde Estonia. Una apasionante gincana informática que tiene mucho de real. Sí, estamos jugando en la primera liga mundial. Nosotros estamos sirviendo de conejillos de indias para luego ya el ejercicio de verdad, que son el que hacen los militares dentro de unas semanas. Hasta el punto de que no podemos grabar algunas pantallas confidenciales. La OTAN lo organiza y estos entusiastas estudiantes se lo toman muy en serio. Sí, es muy chulo porque al final es la experiencia más cercana que tenemos a la vida real si nos queremos dedicar a esto. Es muy realista y bastante duro, sí. Y es que son muchas las infraestructuras que pueden caer en un ciberataque. A través del 5G, pues al final es todo lo que comunica los demás sectores. Entonces, si por ejemplo entran aquí, podrían entrar los demás sectores de satélites de defensa. Entonces es importante tenerlo bien cerrado. Nos estamos encargando de revisar todas las alertas que van saltando en todas las máquinas que hay en todo el mapa de la red y comprobando si son falsas alarmas o son alarmas que hay que parar. Mientras reponen fuerzas, siguen trabajando en equipo y tomando decisiones estratégicas, todo para defender a Berilia. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia lleva 3 años promoviendo la ruta entre los escolares. En pequeños grupos, con los centros educativos que se lo piden, recorren la parte del camino que cruza la ciudad para ayudar a los pequeños a verla con otros ojos y para despertar su curiosidad. El recorrido comienza a los pies del acueducto. Hoy, último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa, son 3 los centros escolares que han decidido seguir los pasos de los guías del Camino de Santiago. El objetivo de la ruta es conocer cómo sería el Camino de Santiago, promocionarle, pero también generar no tanto conocimiento como interés. Tras tener otra mirada sobre algo tan cotidiano para todos ellos como el acueducto, reciben el primer sello en su credencial especial y continúan buscando los ítems que aparecen en el suelo, señalizando dónde deben pararse. Y cada parada conlleva una historia diferente. Pues entorno cercano, valorar lo que tienen alrededor, que es muy importante, que a veces lo damos por hecho. De esta forma, con esta pequeña simulación del camino, se estimula su curiosidad y aprenden a ver su ciudad de una manera diferente, haciéndose preguntas que de otra forma no se harían. Aunque son más las pequeñas curiosidades que sí se llevan para casa. El acueducto, la historia y todo eso. Que no sabía que había caído un rayo. No sabía que la Casa de los Picos tenía tantos picos. ¿Cuántos tiene? 606. En principio, 11 centros escolares se han acogido a esta tercera edición destinada a alumnos de entre 10 y 11 años. Y de Segovia a León, que acoge desde hoy la exposición Una vida tras la cámara, dedicada al cineasta y fotógrafo Carlos Saura. La muestra, instalada en el Palacín y abierta hasta el 13 de septiembre, reúne 118 fotografías que recorren su trayectoria desde los años 50.